Descubrí que mi esposa me estaba siendo infiel con su jefe y que 2 de nuestros hijos no son míos. Conocí a mi esposa, Laura, cuando yo tenía 22 y ella 20. Fue en la universidad, en una materia optativa que ambos llevamos sin ganas. Me acuerdo que ella llegó tarde ese día, toda apurada, con el cabello hecho un desastre y los lentes chuecos. Se sentó junto a mí porque era el único lugar libre. Hizo un comentario sarcástico sobre lo inútil que iba a ser la clase y yo solté una risa que llamó la atención de medio salón. No fue amor a primera vista, fue más bien como si la vida nos hubiera empujado hacia la misma esquina del mundo. Nos volvimos compañeros de trabajos, luego amigos inseparables y cuando nos dimos cuenta ya estábamos compartiendo todo, la comida, las quejas, los sueños medio rotos que uno solo confiesa cuando está realmente cómodo con alguien. A los 3 años de relación nos mudamos juntos. Y fue increíble, caótico, pero increíble. Vivíamos en un departamento humilde pero nuestro que tenía más goteras que muebles, pero sentíamos que el futuro era nuestro. Tuvimos a nuestro primer hijo, David, cuando yo tenía 26. No estaba planeado, pero fue la mejor sorpresa de mi vida. Laura cambió muchísimo durante el embarazo, se volvió más dulce, más paciente, más tierna. Yo estaba seguro de que ella había nacido para ser mamá. A los 3 años nació nuestra hija, Megan. Esta sí fue planeada. Recuerdo que cuando Laura me dijo que estaba embarazada, me lo dijo con una carta hecha a mano. Nuestra familia se completó cuando nació el último, Tadeo, hace unos 5 años. Él fue el más travieso desde bebé, siempre queriendo explorar todo. Durante mucho tiempo pensé que teníamos una vida normal, trabajo, escuela, rutinas repetitivas, cansancio, cenas rápidas, fines de semana de limpieza, y de vez en cuando algún viaje. Nada espectacular, pero estable. Una familia que funcionaba, una familia que yo creía que ambos construíamos. Hace 2 años Laura consiguió trabajo en una empresa grande, mucho mejor pagado que el anterior. Su jefe, Jorge, era un tipo muy reconocido en su área y ella siempre decía que trabajar con él era una oportunidad única. Yo estaba orgulloso, pensaba, por fin alguien reconoce lo talentosa que es. Al principio todo era normal, entraba a las 9, salía a las 5 o 6. Pero como era un puesto más demandante, yo tampoco me quejaba cuando decía que se tenía que quedar un poco más. Yo quería que creciera, que se sintiera realizada. Después de unos meses empezaron cosas pequeñas pero extrañas. Cosas que en su momento no le di tanta importancia. Cuando empezó a llegar tarde más seguido. Decía que eran proyectos urgentes. Empezó a estar más pegada al celular. Antes lo dejaba por todos lados, ahora lo llevaba hasta al baño. Cuando sonaba una notificación, lo agarraba en menos de un segundo. Cambió su perfume, se empezó a arreglar más justo los días que decía que habría junta. Yo trataba de no ser paranoico. Pensaba que estaba cansada, estresada por su nuevo trabajo, queriendo verse bien profesionalmente. Pero la sensación en mi estómago empezó a crecer. No sabía exactamente qué estaba mal. Una noche, mientras ella se bañaba, tomé su bolsa para dejarle un recibo que había encontrado en la sala. En ese momento su cartera se abrió y vi una tarjeta que casi no usaba. Ese detalle me dio una corazonada. Cuando ella salió del baño y se fue a dormir, yo me quedé en silencio en la sala, abriendo mi laptop y entrando a nuestro estado de cuenta conjunto. Ahí empezó todo. Cargos recientes en restaurantes que jamás habíamos visitado juntos. Cenas de lujo, vinos caros, fechas en las que ella decía estar ocupada en la oficina. Pero lo que de verdad me hizo sentir que el piso desaparecía bajo mis pies fueron 3 cargos seguidos de un hotel de la ciudad, el mismo hotel. Mismo monto, misma hora, y los mismos días que dijo que se quedaría con una amiga. Me quedé mirando la pantalla varios minutos con las manos temblando. Parte de mí quería cerrar todo, fingir que no había visto nada. Pero la otra parte, la que llevaba meses sintiendo que me estaban viendo la cara, tomó el control. Y decidí que ya no iba a vivir a ciegas, así que fui al hotel. Esperé un día en el que ella dijo que trabajaría hasta tarde. Me estacioné frente al hotel con el estómago hecho un nudo. Tenía el celular listo, pero aún así recé para no ver nada. Para que todo fuera un malentendido. Pero no pasó mucho tiempo para que mis esperanzas se rompieran. La vi bajarse de un coche que no era el nuestro. Y con ella también bajó su jefe. El mismo del que hablaba tanto. El mismo que la apoyaba, que la entendía, el que la presionaba con trabajo. Iban riéndose. Él le puso la mano en la cintura como si fuera lo más natural del mundo. Ella no solo no lo rechazó. Los seguí con la mirada mientras entraban al lobby. Tomé fotos de ellos dos juntos con el nombre del hotel y cómo iban. Caminando juntos hacia el elevador.
Cada clic de la cámara se sentía como una puñalada, pero seguí. Necesitaba pruebas. Cuando el elevador se cerró frente a ellos, me quedé solo en el estacionamiento del hotel, con el teléfono temblando en mi mano y una mezcla de rabia, tristeza y vacío adentro. No la confronté, no podía, no en ese momento, no cuando todavía quedaban mis hijos por medio, no cuando necesitaba tener todo claro antes de hacer cualquier movimiento. Me subí a mi coche, respiré hondo y marqué el número del abogado que había visto en internet días antes, especialista en divorcios y custodia. Sabía que mi matrimonio había terminado, pero ahora quería asegurarme de proteger lo que de verdad importaba, mis hijos. Actualización. Han pasado un par de semanas desde que descubrí a mi esposa entrando al hotel con su jefe. No la he confrontado directamente, solo he mantenido la misma rutina para que no sospeche nada mientras preparo todo legalmente. El proceso de divorcio ya está en marcha. Mi abogado me recomendó reunir absolutamente todo lo que pudiera servir como evidencia. Fotos de ella entrando al hotel con su jefe. Capturas de pantalla de los cargos del estado de cuenta. Registros de las noches que dijo quedarse trabajando, que coinciden con las cenas de lujo. Mensajes sospechosos que he logrado recuperar de la nube. Testimonios de una compañera de ella que, sin saber nada, comentó que Laura últimamente se la vive con el jefe. Todo se lo estoy entregando al abogado de manera organizada. Me dijo que el caso se está armando muy sólido. Pero lo que más me pegó fue cuando me miró serio y me dijo: hay algo más que debemos considerar. Te recomiendo hacer pruebas de paternidad. No lo tomes como una acusación, pero en estos casos es mejor saber la verdad antes de pasar a la custodia. En ese momento sentí que me faltaba el aire. Nunca en mi vida me había cuestionado si mis hijos eran míos. Para mí siempre fue un hecho. Ellos son mi mundo, mi orgullo, mis razones para vivir. Pensar siquiera que podría no ser su padre biológico me destrozó. Lo hablé con él y me dijo que no era obligatorio, pero sí estratégico, porque si en el proceso del divorcio ella intentaba pelear la custodia o manipular la situación, la paternidad podía convertirse en un arma, para cualquiera de los dos lados. La idea me tiene con un nudo constante en el pecho. No sé qué hacer, y si los resultados dicen algo que no quiero saber, y si sí son míos y todo esto fue solo una tortura emocional innecesaria. Y si no lo son, y me derrumbo por completo. Por ahora, estoy dudando. No lo he hecho. Solo tengo el papel del laboratorio guardado en el cajón de mi escritorio, esperando a que me decida. Mientras tanto, sigo actuando normal en casa. Ella no sospecha nada. Sigue saliendo tarde por el trabajo, sigue pegada a su celular, y cada vez que me sonríe siento una mezcla de rabia, tristeza y vergüenza. No sé en qué momento todo se arruinó así. Pero lo que sí sé es que voy a pelear por mis hijos, sean o no sean míos biológicamente. Yo los he criado, los he cuidado, los he amado. No pienso abandonar lo único bueno que salió de este matrimonio. Seguiré actualizando cuando tenga los siguientes pasos del divorcio y decida qué hacer con la prueba de paternidad. Actualización 2. Al final hice lo que el abogado me aconsejó. No dormí bien durante días, pero una mañana me levanté con la decisión tomada. Pensé que, si iba a enfrentar un divorcio tan sucio, lo peor que podía hacer era mantenerme en la oscuridad. Así que llevé a mis 3 hijos al laboratorio en diferentes momentos sin llamar la atención, sin que Laura sospechara. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, verlos ahí, sin entender por qué su papá estaba tan serio, sin saber que yo estaba tratando de confirmar una verdad que podía destrozarme. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada vez que los veía jugar, cada vez que uno de ellos me abrazaba, me preguntaba si realmente llevaba mi sangre o si también era producto de las mentiras de su madre. La semana de espera se sintió eterna. No podía concentrarme en nada, no podía comer bien, no podía pensar sin que mi mente regresara al mismo punto, y si no lo son. Cuando por fin llegó el correo del laboratorio, me quedé unos minutos mirando el mensaje sin atreverme a abrirlo. Tenía las manos sudadas, el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Lo abrí, el documento era claro, frío y directo: mis 2 primeros hijos no son míos. Ni un porcentaje de coincidencia. Nada, solo el tercero, el más pequeño, resultó ser mi hijo biológico. Ese momento no lo voy a olvidar nunca. Sentí que me quedaba sin aire. Me apoyé en la mesa para no caerme. Una mezcla de rabia, tristeza, asco y traición me pasó por el cuerpo de golpe. Lloré, no lo voy a negar. No de debilidad, sino del dolor más profundo que he sentido en mi vida. ¿Cómo pudo mirarme a la cara tantos años? ¿Cómo pudo dejarme criar a 2 hijos que sabía que no eran míos? ¿Cómo pudo mentirme con tanta tranquilidad? Después de un rato, cuando pude respirar otra vez, llamé a mi abogado. Le envié todos los resultados. Me preparó los documentos finales.
Custodia, manutención, pruebas, todo lo necesario para dejar claro el nivel de engaño y asegurarme de mantener al único hijo que sí es mío a salvo. Y entonces lo hice. Le envié a Laura los papeles del divorcio junto con las pruebas de paternidad. No un mensaje, no una explicación larga, no una llamada. Solo los documentos fríos y duros, igual que el daño que ella había hecho. No supe cuál fue su reacción cuando recibió los papeles. En cuanto los recibió dejó de escribir, dejó de marcar y no ha regresado a casa. Pero sé que leyó todo. Sé que vio cada palabra. Y sé que entendió que ya no había marcha atrás. No me siento bien, no siento alivio. Siento un vacío enorme, pero también una claridad que no había sentido en meses. Esto ya no es una sospecha. Ya no es una infidelidad reciente. Es una traición sostenida durante años. Mi vida entera estuvo construida sobre una mentira que ella creó y alimentó día tras día. Ahora solo estoy esperando el siguiente paso, la reacción, el juicio que viene. Actualizaré cuando ocurra. Actualización final. Nunca imaginé que el final de mi matrimonio se resolvería frente a un juez, pero así terminó todo. Después de enviarle a Laura los papeles del divorcio y las pruebas de paternidad, ella desapareció por 2 días y volvió con un ataque de furia que jamás había visto. Me gritó que la estaba arruinando, que era un monstruo por querer quitarle a sus hijos y que me iba a hacer pagar por todo. Y cumplió su amenaza. Presentó una denuncia falsa por maltrato, alegando que yo había sido agresivo con ella y que los niños tenían miedo de mí. Fue un golpe bajo, pero mi abogado ya me había advertido que este tipo de mentiras son comunes cuando la otra parte está desesperada. Aún así, ver mi nombre en una acusación tan grave me revolvió el estómago. Lo peor es que ella intentó exigir una cantidad ridícula de manutención por los 2 niños que ni siquiera eran míos, como si las pruebas de paternidad no existieran. Alegó que yo los había criado, y que eso me convertía automáticamente en responsable económico de ellos. Sabíamos que las pruebas que teníamos eran suficientes para desmentir todo que dijera. Entramos a la sala con montañas de documentos, fotos, estados de cuenta, mensajes, testimonios, y las pruebas de paternidad impresas, selladas y certificadas. Laura llegó con su abogado con una actitud desafiante y el discurso preparado, como si pudiera revertir todos los hechos con lágrimas y gritos. Su lado comenzó atacando. Dijeron que yo era un hombre controlador, celoso, que tenía arranques de ira. Trataron de pintar nuestra relación como un ambiente de abuso emocional. Intentaron usar a los niños como escudo, afirmando que yo era una figura intimidante. Nada de eso tenía sustento, pero igual dolió escucharlo. Cuando llegó mi turno, mi abogado presentó las pruebas. La infidelidad constante, los registros de hotel durante años, los mensajes con el jefe, los estados de cuenta, las declaraciones de sus compañeras, mi historial limpio, y finalmente, las pruebas de paternidad. La sala quedó en silencio cuando el juez las leyó. Laura bajó la mirada por primera vez en todo el juicio. El juez alzó la ceja y preguntó si ella deseaba impugnar los resultados. Su abogado puso una mano en su hombro como advirtiéndole. Ella no respondió. Llegó el momento de la decisión sobre la custodia. Todo el castillo de mentiras se estaba derrumbando, aunque los amara como míos, legalmente no tenían vínculo conmigo. Y por devastador que fuera, mi abogado me había explicado que lo correcto era dejar que ella se hiciera cargo, especialmente ahora que se abriría un proceso para buscar a los verdaderos padres. Pero cuando se trató del menor, el juez no tuvo duda alguna. Dijo que yo había demostrado estabilidad financiera, emocional y familiar, que no había evidencia de maltrato ni nada parecido, que la denuncia parecía más un intento de manipulación, y que, además, el niño era mi hijo biológico. Me otorgaron la custodia principal. A Laura solo se le permitió un régimen de visitas supervisadas temporalmente, hasta evaluar su situación mental y familiar. Ella no podía creerlo. Se levantó, llorando, diciendo que era injusto, que yo le estaba robando su vida. Pero el juez fue claro. Las decisiones que usted tomó durante los últimos años fueron las que pusieron en riesgo su rol como madre. En cuanto a los bienes, intentó argumentar que tenía derecho a la mitad de mis ahorros y a mi casa. Pero el juez determinó que la casa era una herencia familiar mía, lo cual la protegía legalmente. Así que siguió siendo totalmente mía. Sobre mis ahorros solo le otorgaron una parte para cerrar el matrimonio. El intento de ella por exigir manutención para los 2 niños tampoco prosperó. Al contrario, como ella perdió la custodia del menor y quedó demostrada su negligencia y la gravedad de sus mentiras, el juez decidió que ella tendría que pagarme manutención a mí. Nunca imaginé escuchar esas palabras. Laura quedó devastada, y yo no sentí satisfacción, solo cansancio. Cuando terminó el juicio, ella tuvo que llevarse a los 2 niños que siempre creyó, parte de nuestra familia, pero que ahora ni siquiera sabía quién es el padre de cada uno.
No tenía respuestas para ellos. No tenía estabilidad económica. No tenía hogar propio. Tuvo que regresar a casa de sus padres cargando con la consecuencia de sus propias decisiones, mientras yo volví a casa con mi hijo menor, tratando de reconstruir algo de lo que quedaba. Ha sido el capítulo más doloroso de mi vida, pero al menos ahora tengo claridad. Perdí un matrimonio, perdí 2 niños que crié como si fueran míos, pero recuperé mi dignidad, y aseguré el futuro de mi verdadero hijo. Este es el final de la historia. No es un final feliz, pero al menos es un final justo.